que digo, es un abogado, pero además su pasión es ser cineasta, es brillante haciendo eso, y hace estos videos que tienen que ver con cada una de las presentaciones que vamos haciendo, y de hecho está trabajando en un documental de lo que fue la campaña anterior y las cosas que estamos haciendo para el 2023. A ver, arranquemos por tu costado economista. Vamos a arrancar con un videito muy corto que quiero mostrarles a ustedes que tiene que ver con los aumentos de la canasta básica desde 2016 y vamos a analizar el porqué. Mirá. Para atacar la inflación hay que entender que es un fenómeno que tiene múltiples causas. De 25-26%. Se produce culpa de un gobierno que administra mal. La inflación en lugar de bajar subió. Eso no es un problema desde ahora, lleva muchos años. Yo les prometo que el día viernes va a empezar otra vez la guerra contra la inflación en Argentina. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Por qué vemos que la yerba aumentó 949%? A ver, lo primero es que lo que hay que tener en cuenta es que en rigor no es que suben los precios. Lo que está pasando en realidad es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. Es decir, vos en Argentina tenés que la cantidad de dinero sube brutalmente, que obviamente lo hace para financiar el déficit fiscal, y por otro lado es que los argentinos repudian el peso. Es decir, los argentinos no quieren tener el peso. Todos aquellos que dicen que les parece una situación disparatada o extrema, digamos, el tema de dolarizar, por ejemplo, yo les propondría que le permitan elegir a la gente a ver si, digamos, quiere tener esta basura que es el peso o tener dólares. Y la realidad es que el motivo por el cual los políticos no largan la maquinita es porque es una forma de robar a los argentinos. El señoriaje es un robo. Es decir, el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria es un robo. Este gobierno, ¿sí?, le robó a los argentinos en los últimos 2 años 11 puntos el PBI. Entonces el problema es, vos tenés inflación porque la cantidad de oferta de dinero crece más fuerte que la demanda de dinero. O sea, y crece porque básicamente financiás el déficit fiscal y la realidad es que la demanda de dinero está quebrada. Porque vos fíjate, vos hoy tenés un control de capitales salvaje, vos tenés un montón de restricciones enormes y a pesar de ello tenés 100% de brecha. Consecuentemente, eso te está diciendo que no hay demanda de dinero. Y no solo eso, sino que además el control de capitales lo que implica es que vos estás forzando a la gente que demande dinero. Por lo tanto, digamos, los estás estafando, aumentándole la base imponible del impuesto inflacionario. ¿Se puede, Javier, corregir la economía argentina sin ajuste? No, porque vos no podés sustituir los ajustes, pero vos lo que tenés que tener claro es que cada herramienta se ataca con la herramienta pertinente. Eso ya está en la literatura, parece que los economistas argentinos, algunos se olvidaron de eso, que se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Digo, lo desarrolló un economista que se llamaba John Hicks. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Digamos, si vos, a ver, es inaudito que el presidente del Banco Central sea tan incompetente que te diga, no, pero mire, el problema de la propuesta de Milei es que esconde un ajuste fiscal. Disculpame, la política monetaria tiene que ver con el nivel de precios, si vos querés. La política fiscal se arregla con política fiscal. Si yo tengo déficit fiscal, o bajás el gasto, subís los impuestos, o haces alguna combinación. En mi caso no hay lugar para subir los impuestos porque esta economía se está hundiendo desde el año 2011. Desde el año 2011 el PBI per cápita cayó 14%. ¿Hay riesgo de una hiperinflación? Sí, definitivamente. ¿Cómo no va a haber riesgo de una hiperinflación? Si vos tenés una base monetaria y tenés más de una base monetaria, digamos, en el ELIX, o sea, podrías estar duplicando la cantidad de dinero, ¿sí? Y no solo eso, porque eso es, además es emisión futura. O sea, y no solo eso, José, vos tenés el otro problema, que es la cantidad demandada de dinero, obviamente con los controles, anda en 3 veces o 4 veces la que debería ser en condiciones normales. Por lo tanto, digamos, o sea, tenés un exceso de oferta de dinero furioso que ya, si con solo corregir tendrías un salto muy fuerte de precios, imagínate si además nadie te renovara las LELIX y tendrías que emitirla. Es decir, vos podrías hacer un desastre. O sea, la inflación reprimida en Argentina está en el orden del 1000%. Ese 1000%, digo, mucha gente te ve y dice, me preocupo por lo que puede venir, qué puede ocurrir. ¿De qué depende que ese espiral inflacionario se convierta o no en una hiperinflación? La clave es qué pasa con la demanda de dinero. Si vos algún elemento te gatilla una caída de la demanda de dinero, vos hasta podrías tener en Argentina la hiper sin que haya emisión monetaria. Para que te des una idea. A ver, cuando vos tuviste, en el caso de Alfonsín, la demanda de dinero se cayó a 0,2% del PBI. Hoy es 10, ponele, para hacerlo redondo. Bueno, discúlpame, digo, o sea, quiere decir que podés multiplicar el nivel de precios por 50, es decir, 4.900% de inflación. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Por qué crees que en un contexto así se queda Martín Guzmán? Digo, lo operan los propios diciéndole tenés que irte y por otro lado tampoco lo bendicen los opositores. Sí, yo no creo en ese juego que hace el oficialismo, ¿eh? Para mí juegan al policía bueno y al policía malo. Dentro de, a ver, porque esto es muy importante hay una cuestión técnica atrás, pero es importante desde el punto de vista político después esta cuestión técnica, por eso digo, la voy a mencionar.
En la concepción keynesiana que tienen del mundo, digamos, el oficialismo, ellos creen que el nivel de precios viene determinado por un markup sobre los costos. O sea, en el fondo, digamos, o sea, por los salarios y por los beneficios, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que determina el nivel de precios. Eso, digamos, teóricamente es un espanto porque implica ir a antes de que aparecieran Menger, Gibbons y Balrà, digamos, a fines del siglo XIX. Pero eso no importa. Lo importante es lo que implica en términos de política económica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te asustan con que, mirá que si se cae Guzmán y se cae Alberto, viene el cuco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ellos qué pretenden con eso? Que los empresarios y los trabajadores pongan el hombro ¿para qué? Para sostener el descalabro macroeconómico del gobierno. Y eso lo que hace es aumentarle las chances electorales al oficialismo. Es decir, aquellos que le están poniendo, que se compran la idea, no, cuidemos a Guzmán, porque mirá si llega a venir Cristina no sé, con Fernanda Vallejo. No, ¿cómo se te ocurre hacer semejante cosa? Mirá, si esto explota, no solo se lo lleva puesto a Alberto, se lo lleva puesto a Cristina. Pero digo, ¿qué se creen? Que digo, Cristina no sabe jugar a esto, Cristina fuma abajo del agua. Entonces, ¿cómo pueden ser tan tontos políticamente de no darse cuenta que te juegan el policía bueno y al policía malo? Entonces, con la idea de que tenés que sostener al bueno, que es Alberto y Guzmán, entonces termina el sector privado, los trabajadores, o sea, y las empresas, garpando todo el ajuste del descalabro macroeconómico que tiene este gobierno para financiar a los amigos. Dale. ¿El policía bueno y el policía malo tiene un guionista? ¿O es la improvisación? Digo, ¿hay alguien que piensa en una Cristina para vos que es en este caso la policía buena para algunos con el tema del No. documento? El policía bueno es Alberto y el policía malo es Cristina. El policía bueno en el Ministerio de Economía es Guzmán. El policía malo es el Instituto Patria. Pero ahí según la mirada de quién. Porque digo, me pongo en este zapato y te digo, Kicillof le anuncia 60% a los estatales y docentes bonaerenses y se anticipa a Guzmán, les da 10 puntos más. ¿Es policía bueno o policía malo de corto plazo? No, digamos, lo que trata de hacer también es, digamos, o sea, cada uno cuida su quinta. No es que, digamos, acá están todos jugando. O sea, y no quieren verse comprometidos políticamente. O sea, entonces yo no entraría en eso, porque eso lo único que hace es que el sector privado banque el ajuste para sostener que llegue con mejores chances electorales el kirchnerismo. Me estás cargando. Javier, O sea, ¿me comprendés, no? Digamos lo que estoy diciendo. Te comprendo perfecto. O sea, quizás ya me estoy contaminando demasiado de la política. No, pero te hago una consulta a partir de eso. Viste que vos tenés dentro de, por ejemplo, el espacio de Cambiemos, algunos detractores que dicen que le termina siendo funcional, porque tenés muchos votantes, a Cristina, una liga más del kirchnerismo. ¿Qué interpretás de eso? ¿Por qué surge y es así para vos? No, yo creo que esa interpretación que hace la gente Juntos por el Cambio me parece aberrante, porque es denigrante para con los seres humanos. Eso Para tu votante decís. No, para todos. ¿Cómo, digamos, vas a aceptar que alguien considere que es el dueño de tu voto? ¿Me comprendés? O sea, supongamos lo siguiente, José, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, es un ejercicio. Viste, porque ahora todo tengo que ser literal, porque si no, si hago una metáfora, me la toman literal también. Ejercicio, hay que Es el ejercicio, el aclarar. Con ejercicio. comillas, decís. Supongamos que José de Ríos votaba, digamos, antes Pedro. a Pedro de Juntos por el Cambio. Digo, Pedro de Juntos por el Cambio. Y ahora querés votarme a mí. O sea, ¿vos aceptarías que alguien diga que yo me estoy robando tu voto? No. Pues digo, ¿me entendés? O sea, es denigrar al ser humano. Yo no comparto esa visión de la política. O sea, yo lo que sí comparto, ¿sabes qué es? La sana competencia, competir legalmente y presentar ideas y discutir las ideas. Te llevo a eso, Javier, porque vos planteabas recién, decís, viene 2023, ¿no? Entonces vos hace tiempo te venís planteando como un presidenciable. De hecho, hay encuestas que te ubican en tercera o cuarta posición de acuerdo al guarismo que mires y los precandidatos que están dando vuelta. No vi ninguna que me ubique a la cuarta. ¿Dónde te ubican? Que ya estaríamos en condiciones de estar peleando seriamente entrar en un balotaje. Y ahí, ¿en función de qué escenario? Hablemos de escenarios. ¿Un juntos junto? ¿Un frente de todos junto? Podrían ir juntos y aún así, digamos, o sea, porque existen chances ciertas de que, dado donde se concentran mis niveles de popularidad, que es en el norte del país, dado el segmento etario donde se concentra, digamos, donde nosotros tenemos más seguidores, que es en los 2 primeros cuartos de los estratos etarios, o sea, la gente más joven, existen altas chances de que nosotros podamos dejar en tercer lugar al kirchnerismo. Te llevo a ese escenario. Digo, pero vos te das cuenta lo hermoso que es ese escenario, ¿no? Porque por más que, digamos, o sea, Cambiemos, vaya con una expresión socialdemócrata, con pasión por la regulación, pero frente a Frankenstein, digamos, o sea, está claro que hay una discusión más razonable, por decirlo de alguna manera. Para vos ese sería el verdadero fin, el verdadero Para mí final sería el final del kirchnerismo, sí, claro. Entonces estamos frente a un evento histórico que podemos sacarlo del kirchnerismo. Después, digo, definiremos en la segunda vuelta. Yo estoy convencido que la segunda vuelta, si yo entro en la segunda vuelta, soy el próximo presidente argentino. Eso lo tengo claro. Te llevo a un escenario como el que vos planteás. Próximo presidente argentino, falta 1 año y medio más o menos para la próxima elección, falta 1 año y medio para el final de mandato de Alberto Fernández. ¿Cuán solo está Milei? Digo, por ejemplo, te digo, ¿tenés a un candidato a la provincia de Buenos Aires? Nosotros, digo, lo que vamos a hacer es ir a apuntar a lo que son los candidatos nacionales, ¿sí?
O sea, porque nosotros somos una fuerza que se está desarrollando y que está creciendo, pero que obviamente estamos ganando participación en muchísimos lugares del país con muy buena presencia, lo cual nos va a permitir, ¿sí?, ser una opción viable, factible, para que los argentinos puedan votar por tener un gobierno liberal y que sea un gobierno liberal en serio. Ahí, ¿qué ves lo más complejo, digamos, cuando tenés que armar un equipo ya más grande? Digo, en la última elección, cuando Cambiemos ganó, tuvo que cubrir 10.000 puestos en un transcurso de un cuatrimestre, por citarte un ejemplo. ¿Cómo estás armado para ese escenario? Bueno, nosotros lo que sí estamos haciendo es, nosotros ya tenemos 4 ministerios funcionando en la sombra, como se dice. ¿Cuáles son? O sea, es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Acción Social, ¿sí?, Ministerio de Infraestructura y Relaciones Exteriores. Ahí, Javier, ¿quién es tu ministro de Economía? No voy a dar los nombres. ¿O cuál es el concepto de ese El ministerio? concepto es, van a ser todos hiperortodoxos. Hiperortodoxo. Eso significa... Todos para el que bien no tiene economía, liberales ortodoxos. Eso significa no Estado. Va a significar empezar una batalla por achicar el tamaño del Estado. ¿Y relaciones exteriores? ¿Cuál es el mapa? El TEC de Mira, si vos querés, o sea, mis referentes internacionales es el mundo occidental. Si vos querés, la cabeza más visible de ese mundo occidental es Estados Unidos y obviamente Israel. Alianzas como la de Cristina con Venezuela, con Rusia. Ni se te ocurra esos tintes rojos en mi gobierno. Desarrollo social con planes sociales. Mira, los planes sociales nosotros los estamos rediseñando, le estamos dando un formato liberal para que esos programas sociales, hacia lo que nosotros llamamos la reforma de segunda generación, se conviertan en gente que sale a trabajar. Es decir, que la gente, como consecuencia del fuerte crecimiento económico, deje los planes sociales y se dedique a trabajar. Claramente acá la clave entonces son las reformas de primera generación, que tiene que ver con la reforma del Estado, de bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, reformar el mercado laboral hacia adelante, dándole flexibilidad hacia adelante para no vulnerar derechos y de esa manera abrir después la economía, y en ese contexto eso te va a asegurar. Ese conjunto de reformas te puede asegurar 15 años de fuerte crecimiento económico, y nosotros esto además le queremos dar un boom adicional con la reforma bancaria y monetaria que a la postre termine con la eliminación del peso como moneda, y a partir de ahí terminar definitivamente con la inflación, y a partir de ahí entonces con todo este conjunto de reformas nosotros estamos, porque la convergencia de donde por ejemplo está Argentina hasta llegar a ser un país desarrollado como Estados Unidos en dinámica, eso tarda 35 años. Entonces hay gente que dice, no, bueno, pero eso es demasiado tiempo para mí. Bueno, lo primero es, mirá, la grandeza, digamos, a la que nosotros apuntamos es que vos, digamos, vas a plantar el árbol independientemente que vayas a disfrutar o no de la sombra del mismo. Pero al margen de eso, hay otra cuestión más que para mí es importante, que se tiene que conocer de los procesos de convergencia. Que 2/3 de la mejora en el PBI per cápita ocurre en 1/3 del tiempo. 2/3 de la mejora del PBI per cápita en 1/3 del tiempo. En 1/3 del tiempo. Es decir, vos en 12 años, ponele, para redondear, alcanzarías a tener el 66% del PBI per cápita de Estados Unidos. Hablando de eso, Javier, anunciaste... que no es... Vos sabés que esa es una máquina de sacar gente de la pobreza, de la indigencia. Y eso se puede hacer. ¿Sabés quién tuvo la oportunidad de hacer esto? Cristina. Pero en lugar de ir hacia las ideas de la libertad, ¿qué hizo? Decidió abrazarse a los colectivistas. Se enamoró de Kicillof. Bueno, así estamos. ¿Cómo evalúas la gestión de Kicillof? Pero Kicillof es un incompetente, es alguien no apto para ninguna tarea vinculada a la economía. O sea, las cosas... un tipo que dice que la Unión Soviética se cayó porque no tenían el Excel, es un inimputable. ¿Y por qué llega a gobernador de la provincia más importante del país? En términos de cantidad de gente, no se enojen los que nos ven desde todo el país. No, yo creo que llega a gobernador básicamente porque el gobierno de Mauricio Macri no cumplió con las expectativas de cambio que le pedían. Y además, o sea, porque Vidal demostró ser aún peor todavía que Macri, porque digo, o sea, la diferencia que tuvo fue peor. Y no solo eso, sino que además hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando vienen esas pasos catastróficas, en términos de resultados para lo que fue la diferencia que le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri, mientras que fue a pelearla a todos los lugares Macri con Pichetto, sí, creo que fueron 33 actos, si no me equivoco, Vidal se quedó tranquilita y dejó que avanzara Kicillof sin ningún problema. ¿Vos crees que eso fue un pase de facturas después de la elección? Para mí eso es, digamos, o sea, si vos querés a alguien que haya sido funcionario del kirchnerismo y a entregarnos al kirchnerismo, digo, claramente Vidal lo fue ahí. Javier, quiero mostrarte a Máximo Kirchner, ¿lo tenés? ¿Cuál es tu opinión de...? ¿Te agarrás la cabeza? ¿Por qué? No, digamos, porque me parece que no está a la altura, digo, de los lugares que tiene, pero es una apreciación personal. Miremos lo que es un dice. problema de ellos, igual, donde... Y de todos los argentinos. Mirá lo que dice Máximo Kirchner. Y que nadie lo tome a mal. Pero escucho en los últimos días
que el ministro de Economía dice dos cosas. Y dice más, pero voy a afincar en dos que son las que más me interesa aclarar, por lo menos desde nuestra verdad relativa. Y si alguno de este escenario por ahí no lo comparte totalmente, desde mi verdad relativa. Dice que no tiene apoyo político. Y digo yo, tenés el apoyo político del Fondo Monetario y de Cristalina Georgieva. Tenés el apoyo de la central sindical más grande de la Argentina, de los movimientos sociales, del presidente y de Clarín. ¿Cuánto apoyo más querés para que las cosas salgan bien? ¿Del apoyo depende que las cosas salgan bien? No, para que las cosas salgan bien, vos tenés que arrancar haciendo las cosas bien. A ver, hay algo que se llama error tipo 1, cuando vos haces todo bien y te sale mal. Pero en el 95% de las veces te va a salir bien. Ahora, la otra es apostar al error tipo 2, hacer todo mal y creer que te va a salir bien. O sea, la realidad es que el programa de Guzmán es inconsistente desde lo teórico, inconsistente desde lo empírico, inconsistente desde lo conceptual, inconsistente desde lo contable. No puede salir bien. Y si para colmo de males hay gente tirando nafta al fuego, digo, esto es peor todavía. Entonces, porque a mí la sensación que me da, al margen de que jueguen al policía bueno, policía malo, en el medio está la demanda de dinero. Y lo que caracteriza las... O sea, vos podés tener una macro que es un desastre. Y esto ocurrió varias veces. Pero lo que te precipita a la crisis y te genera los desastres es la caída en la demanda de dinero. Y explicar a la gente qué es la caída en la economía cotidiana. Salir a comprar dólares. Y pero eso... No, que no te importa, o sea, no querés tener los pesos de ninguna manera. Bueno, eso digo... Pero para eso no necesitas capacidad de ahorro. Bueno, está bien, digo, pero aún así sobran un montón de pesos en la economía. Vos tendrías que tener el peso por 3, 4 puntos del PBI de demanda de dinero y tenés que oscila entre 10 y 12. Chao, digo, algo, digo, no está, digo, así no da. O sea, en algún momento eso va a estallar. Eso, mira, en el Rodrigazo el nivel del desequilibrio era la mitad que el de ahora. La mitad. Y cuando se detonó la crisis política, la inflación que venía viajando al 30, pasó al 180 y después al 400%. Entonces la realidad es que vos hoy venís con una inflación que, si tomo el último dato, 12 meses, 58%. Tomo el cuatrimestre, lo anualizo, me da 85%. Si tomo el dato punto, anualizo, estoy en 100%. Si miro alimentos, vengo viajando al 120%. Si corrijo por brecha, estoy en el 350%. Dale. Digo, hola, digo, está todo listo. O sea, lo único... Digo, es como que estés en un galpón lleno de barriles de pólvora y se te ocurre apretar una bengala. Bueno, digo, puede que no explote, pero... Mirá, no abuses. Hablando de eso, el fin de semana anunciaste que vos cerrarías el Ministerio de la Mujer, fue uno de los títulos que más fluyó, pero me interesa saber sobre todo el tema de narcotráfico, ¿no? Digo, porque viene una época, lo veíamos con la Corte Suprema trasladándose y hablando de la situación que se vive hoy por hoy en Rosario, también lo que pasó en Paraguay como concepto. ¿Qué harías vos con el narcotráfico? Lo primero, digo, para entender, digamos, desde dónde yo opino. A ver, José, si vos te querés drogar, es tu vida. Hacé lo que se te dé la gana. Yo no tengo nada que decir. O sea, si vos te querés suicidar... Hoy me usás de ejemplo. Sí, te tengo de sparring. Pongamos un otra vez aclaramos. O sea, esto no es textual, Javier. Está bien, está bien. Entonces, de vuelta, hacé lo que quiera, a mí me da lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando vos me querés pasar la cuenta a mí. Es decir, el problema es que si yo tengo Estado, que es Estado del bienestar y que además se ocupa de la salud, yo me voy a tener que ocupar de pagar tus tratamientos, me voy a tener que ocupar de toda tu recuperación y quizás el daño que genera esta grande que además te tengo que financiar por el resto de tu vida. Entonces, cuando ahí sí ahí estás violentando un derecho, digamos que es el derecho a la propiedad mía, a costa de que otro tipo digo, yo no tengo por qué pagar las decisiones de otro individuo. Pero si vos ahora me las vas a imponer, porque, digamos, existe Estado de bienestar y existe todos estos mecanismos de contención, te voy a decir que no. ¿Sí? O sea, droga, no. Porque, ahora, lo otro que hay que contemplar cuando vos haces esta cuenta es, bueno, ok, ¿cuánto me ahorro o cuánto voy a gastar, digamos, si combatiendo al narcotráfico? Porque eso es una cuenta que tengo que pagar vis a vis a lo que yo me estoy ahorrando para ver si verdaderamente tiene sentido. Lo que pasa es que cuando se hace esa cuenta, que es una cuenta que yo la entiendo y que es válida, lo que no están contemplando técnicamente es la función de utilidad de las madres de los pibes que se drogan. Porque era interesante vos cuando recién hablabas con Luis en el pase, con el tema de los chicos que se quieren ir. Yo digo, como en lo que fue el recorrido de la campaña y en lo que es ahora cuando estoy caminando por las distintas provincias de la Argentina, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque el reclamo es transversal, aunque no lo creas. Y vas a ver, porque así como viene la mamá del segmento más acomodado y que se pone a llorar porque los hijos se le están yendo al exterior, cuando vos vas a los segmentos más postergados, la madre viene y llora porque tiene miedo que se le meta la droga. Entonces, ahora, digamos,
mete eso adentro de la valoración, o sea, digo, aparte no es cuantificable, pero te das cuenta. Entonces, está claro que, dado que existe Estado de bienestar y que se ocupa de la salud y de contención, ahí no hay dudas que tenés que combatirlo. La última, Javier, ¿cuándo crees que va a empezar la cuenta regresiva real para la elección? Que tenés que empezar a mostrar candidatos, mostrar equipos, mostrar gabinete. Digo, ¿por qué no querés abrirlo ahora? No, porque ahora yo lo que necesito es que los equipos trabajen tranquilos. O sea, yo les bajé lo que sería, si vos querés, el plan maestro, por decirlo de alguna manera. Es decir, los lineamientos generales de las reformas, de las 3 reformas de generaciones, aun cuando, digamos, o sea, por cuestiones de tiempo, digamos, son reformas que van a exceder al periodo que estemos nosotros en el poder, si así lo determina la gente. Entonces, en ese contexto, está cada uno trabajando, digamos, en cada uno de esos puntos. Entonces, es como que es un tema, ponele, en lo que es el Ministerio de Economía, hay 13 cabezas trabajando en distintos temas. O sea, 13 cosas distintas. ¿Me entendés? O sea, y así vos en los distintos equipos tenés que están trabajando y que además cada una de esas partes ahora se están haciendo cada uno de sus equipos. Entonces, digo, se está armando un megatanque. Me queda mucho por preguntarle a Javier Milei, pero ya lo tendremos próximamente por aquí. Un placer haberte tenido. Gracias, José, un placer. Nos encontramos próximamente. Cuando me invites. Vamos a ver a Máximo Kirchner para ustedes día domingo. Fíjense lo que dijo el hijo de la presidenta, pero también hoy el hombre del